Welcome to la celebración del Día de Muertos. El día de hoy nos han invitado desde la Biblioteca Pública de Fort Worth para contarles un poco sobre esta importante festividad que se realiza en México. Mi nombre es Jenny Lizárraga de 5 Books y vengo aquí con algunas historias sobre el Día de Muertos. Mi primera recomendación es Las almas de la fiesta y otros cuentos de Día de Muertos, escrito por Judy Goldman e ilustrado por Israel Barrón, publicado por Ediciones Castillo en México. Este libro nos trae 5 historias diferentes. ¿Sabían que el Día de Muertos ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Es una fiesta única que solamente se lleva a cabo en México, en todo el mundo, en México nada más. Y con eso vamos a ir al arte del alfeñique. En este libro Judy Goldman nos cuenta varias tradiciones que se llevan a cabo en diferentes estados. En este caso, nos cuenta que en Toluca desde 1989 se hace una feria para el Día de Muertos. Les quiero contar sobre el arte del alfeñique. El azúcar llegó a México después de la colonia, pues los pueblos originarios endulzaban sus alimentos con frutas y miel de abeja o miel de maguey. Gracias al clima del país, el cultivo de la caña de azúcar se propagó y rápidamente se incorporó a las fiestas y tradiciones de México. Una de las fiestas más arraigadas es el Día de Muertos, lo que estamos festejando el día de hoy. Y el arte del alfeñique es una de las tradiciones que se ha incorporado. En este caso, el alfeñique es una pasta de azúcar cocida con el que se hacen calaveritas y según la tradición pueden ser hechas a mano o con moldes de barro que se van heredando de generación en generación a través de las familias. Y de Toluca nos vamos a Cuanajo, Michoacán. Es un pueblo de artesanos carpinteros. Y les voy a contar sobre la Quetzitacua. ¿Han escuchado de esta palabra? Repitan conmigo. Quetzitacua. Espero estarla pronunciando correctamente. Quetzitacua es una ofrenda que los pobladores colocan el 1 de noviembre en honor a las personas que han muerto durante el último año. En purépecha, Quetzitacua quiere decir poner algo sobre la mesa. Y se trata de hacer el altar para la persona que ha fallecido durante ese año. En ese día llegan personas, familiares y vecinos con su ofrenda para recordar la memoria de la persona que ya no está. Y ya que estamos hablando de los componentes importantes y muy tradicionales de la celebración del Día de Muertos, vamos a hablar de la flor de 20 pétalos, el cempasúchil, que significa en náhuatl flor de 20 pétalos. Era utilizado desde tiempos prehispánicos para honrar a los dioses. En Malinalco solían adornar las tumbas con estas pequeñas flores amarillas, porque se creía que guardaban el calor del sol en sus corolas. Por esta razón, el cempasúchil iluminaba el retorno de los muertos y hasta el día de hoy se sigue utilizando para trazar el camino que permite a las almas llegar hasta sus altares. Así los visitantes del otro mundo se nutren de la esencia de sus platillos favoritos elaborados por sus seres queridos. Esta flor es alimento y remedio. Con ella se hacen sopas, pasteles y al final del banquete la infusión de cempasúchil ayuda a aliviar el empacho. Se cultiva principalmente en el Estado de México, Puebla, Morelos, Chiapas, Tlaxcala, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí. Repitan conmigo, cempasúchil. Y estas solo son algunas de las tradiciones y algunos de los componentes de la fiesta del Día de Muertos que encontrarán en Las almas de la fiesta y otros cuentos de Día de Muertos. Se los recomiendo muchísimo. Ahora vamos a pasar a otra recomendación para este día tan especial. Y nos vamos
con Aquí todos estamos muertos. Es la segunda recomendación de este día o de esta noche. Escrito por el narrador y escritor mexicano José Luis Trueba Lara, con las ilustraciones de Joel Rendón. Este libro es una recopilación de 14 relatos de tradición oral indígena. Sin embargo, no son los mitos más comunes o más tradicionales que podemos encontrar en la cultura mexicana. Es una recopilación que él ha hecho, es más que todo una investigación antropológica, muy recomendada para ávidos lectores que les gusta saber de historia, pero que también son curiosos y les gusta el terror, el espanto, los espíritus. Es un cruce de veredas durante la faena diaria, volver a casa, salir de casa, en medio de la penumbra, en un viaje a Mictlán. Los personajes de estos cuentos enfrentan el camino de los nahuales, fantasmas, brujos y otros seres que se ocultan en la forma de los elegantes fuereños o jóvenes hermosas. Estos aliados de la muerte y del diablo, nacidos de añejas tragedias o rencores incurables, andan sueltos por el pueblo haciendo de las suyas para terror y espanto de los que se topan con ellos. Así que esta recomendación, publicada en México por Ediciones Castillo, es perfecta para este Día de los Muertos. Y les quiero comentar que la fiesta del Día de Muertos en realidad es el 1 y el 2 de noviembre. Inicialmente era una tradición de los pueblos originarios en México y en la zona de Mesoamérica. Sin embargo, a la llegada de los españoles, tradiciones de la religión católica fueron adoptadas y hubo un mestizaje, lo que da origen a lo que hoy conocemos como la celebración del Día de los Muertos. José Luis Trueba Lara nos contó un par de historias contenidas en este compendio de relatos de la tradición oral indígena mexicana. Nos compartió todo el tiempo que le tomó recopilar la información. Y nos llamó mucho la atención el hecho de que el mestizaje alcanzado al mezclarse las tradiciones de la religión católica con las tradiciones que tenían los pueblos originarios, como los mayas, los mexicas, que estaban habitando Mesoamérica a la llegada de la colonia. Bueno, para serles sinceros, los mayas ya no estaban en esa época. Sin embargo, habían otros pueblos que sí habitaban Mesoamérica y sus tradiciones prevalecían y fueron combinándose con el tiempo. Un ejemplo claro es el diablo. La idea del diablo fue traída por los españoles con la religión católica. Fue adoptada a las tradiciones y creencias que tenían los indígenas sobre los fantasmas y los espíritus y su percepción de la muerte. Así que todos estos relatos que vamos a encontrar acá tienen esa mezcla de ambas culturas, la mezcla de ambos mundos. Los invito a que le den un vistazo a este libro, otra de nuestras recomendaciones para este Día de Muertos. Ahora nos vamos hasta el sur del continente americano con este libro. Cuentan que ocurrió en una noche de brujos. Leyendas y mitos de todo el mundo. Y en este libro, publicado por Editorial Quipú en Argentina, recopilado por Guillermo Barrantes e ilustrado por Patricio Oliver, es una recopilación de 9 mitos de alrededor del mundo. Y uno de los mitos que tenemos aquí, adivinaron muy bien, el Día de Muertos en México. Y hacia ahí nos vamos, hasta Zacatecas. Y aquí es la historia de Guadalupe y su amor platónico e imposible, Enrique. Pues Enrique estaba muerto, así que Guadalupe va donde una bruja y le pide una pócima que le prepare un brebaje para ella poder ir al mundo de los muertos y declararle su amor a Enrique, un joven que ella nunca conoció. Sin embargo, al visitar el mausoleo de su familia, quedó perdidamente enamorada de él.
Este es solamente uno de los mitos que están acá. Cuentan que ocurrió en una noche de brujas. Es un libro sobre Halloween y sobre las tradiciones que rondan los mitos de la muerte alrededor del mundo. Halloween is a tradition in the United States. However, it has been adopted in many countries around the world. México tiene su propia celebración, el Día de los Muertos, que no es lo mismo que Halloween. Hay que dejar eso muy claro. Y uno de los mitos contenidos en este libro es cabeza de calabaza, Pumpkin Head, basado en un mito de Estados Unidos. It was raining and it was Halloween, October 31st. Melanie se había vestido de vampiro esa noche y fue a la casa de los McAllister, pero apenas abrió la puerta, "Trick or treat", dijo la muchacha a pesar de la extraña bienvenida del señor McAllister. Sí, te daré todas las golosinas. But first, I need to ask you for a favor. ¿A favor? Sí, un favor. Es algo muy sencillo. Something very easy. My wife is at the mall and I need to pick her up. So can you stay with my baby for a while? Melanie no se quería quedar con el bebé. Sin embargo, sintió un poco de pena y decidió quedarse en aquella casa grande, sin decoraciones de Halloween y muy oscura. Los invito a leer esta historia de Halloween. Cuentan que ocurrió en una noche de brujas. Y nuestra última recomendación del día de hoy para el Día de los Muertos es historias entre tumbas. ¿Sabían que una de las connotaciones del Día de Muertos en México es que a mucha gente le gusta visitar durante la noche de noviembre 1 los cementerios para esperar la visita de sus seres queridos? Visitar las tumbas, dejar flores, son algunas de las cosas muy comunes por hacer en este día. Rendir homenaje y recordar la memoria de los que ya no están en el plano terrenal. Y con esta recomendación vengo ahora. Historias entre tumbas, escrito por Luciano Sarracino e ilustrado por Gustavo Masali, publicado en Argentina por la editorial Reader Child. Esta es una saga de 4 historias. No son de la tradición oral mexicana, tampoco son del Día de los Muertos. Sin embargo, tiene lugar en los cementerios, un lugar que siempre es visitado en el Día de Muertos. En esta historia, Moritz vive con su abuelo arcano y su abuelo arcano es el sepulturero. Así que juntos pasan unas cuantas aventuras tenebrosas, terroríficas y bastante espeluznantes. Les invito a ver todas estas recomendaciones que hemos recorrido el día de hoy. Visítenos en nuestra página web 5books.com, donde encontrarán todos estos libros maravillosos para celebrar el Día de los Muertos. Gracias por estar hoy en este programa y por celebrar con la biblioteca de Fort Worth el Día de los Muertos. Thank you to the Fort Worth Public Library for inviting us today to celebrate Día de los Muertos together. Thank you for joining us in this video and for watching the recommendations. If you want to check them out, please visit us at 5books.com. You can follow us again on social media and subscribe to our YouTube channel, 5books Official. Hasta la próxima.